conflicto en Venezuela resurgió el 23 de enero pasado, cuando fueron convocadas dos actividades, una por la oposición política y otra por el oficialismo. En la oposición política, ya todo el mundo sabemos que Juan Guaidó se declaró presidente interino, autoproclamó en esa posición, pero no fue una situación de que él vino y agarró y se autoproclamó presidente interino, no. Todo esto cumple con unos procedimientos que están instituidos en la Constitución de Venezuela. Y en esa Constitución establece que si el presidente de turno viola varios aspectos de la misma Constitución, el presidente de la Asamblea tiene la facultad de llamar a todos los asambleístas y cabildos correspondientes. Dice la Constitución que pueden llamar a 20 cabildos para que estén presentes ante esta proclamación como presidente interino. ¿Para qué? Para que como presidente interino se convoque a unas elecciones que sean democráticas y liberales. O sea, no fue que Juan Guaidó se le inventó de la cabeza, yo voy a ser presidente interino. No. Eso está bien asesorado por un grupo de juristas, constitucionalistas, países, hermanos y amigos de Venezuela que están precisamente auspiciando este tipo de cosas. Maduro ha dicho que son los gringos. Bueno, pero yo quiero que me diga Maduro ahora y me dé una respuesta a lo que pasó en el día de hoy. Es verdad que el representante de Venezuela en la ONU hoy se pronunció diciendo que son los Estados Unidos y llamó a la Organización de las Naciones Unidas para que intervenga porque hay una intención de Estados Unidos que está apoyando de manera injerencista a un golpe de Estado en Venezuela. Pero yo le voy a decir algo. Maduro, en el año pasado, en el año 2018, convocó a unas elecciones violando la Constitución de la República, porque la Constitución establece que él podía adelantar las elecciones, que eran en diciembre de ese mismo año. Maduro eximió y abolió lo que fue un llamado de la oposición política para hacer un plebiscito, tampoco con aval de la Constitución, o sea, violando la misma Constitución de Venezuela. Y ha realizado paso por paso muchos hechos que son violatorios a la Constitución de la República. Y por esa razón le da pie de amigo a Juan Guaidó para que convoque a la Asamblea, y ahí estuvieron no 20 cabildos, 51 para ser exactos. Entonces, fue con unas reglamentaciones de la propia Constitución de la República que hace Juan Guaidó ese autoproclamamiento como presidente interino de Venezuela. Pues yo le decía que yo quiero que me dé una respuesta a Maduro hoy, porque Francia, España, Alemania están dándole un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones en 8 días. Debe convocar a elecciones democráticas y que esas elecciones deben ser regidas por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Ante la evidente oposición de Rusia en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, no se pudo hoy plantear en las Naciones Unidas una unanimidad en cuanto al reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó. Pero el hecho de que España, que fue el primero que se pronunció, Pedro Sánchez, y luego respaldado por Francia, y luego respaldado por Alemania,
dándole un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones. Maduro ha dado respuesta ayer, estaba diciendo que estaba preparando el escenario para una guerra. Yo no sé si él va a ir a una guerra o no va a ir a una guerra. Ojalá que no. Ojalá que Nicolás Maduro convoque elecciones y, si es posible, se vaya de Venezuela definitivamente. Porque lo que está pasando en Venezuela es que hay un sufrimiento por parte de los venezolanos, que han partido más de 3 millones, otros dicen 5 millones de venezolanos hacia distintos países del área, afectando también a esos países, Colombia, Brasil, Ecuador, estamos hablando de Uruguay, en todos los países, y aquí en la República Dominicana ya sabemos que está lleno de venezolanos. En fin, una gran cantidad de venezolanos están saliendo de su país porque no pueden vivir en ese país, porque está más pobre que como se encontró en el año 1998. Estamos hablando de ya 21 años, en un régimen que no quiere salir del poder. Y uno pregunta, ¿y cómo es que las Fuerzas Armadas respaldan a Nicolás Maduro? Fácil, porque muchas de las cosas que han ocurrido de corrupción administrativa tienen que ver precisamente esos militares que están en huelga. A propósito de eso, Juan Guaidó, yo he dicho que no es improvisado lo que está haciendo, está realmente haciendo todo según lo dice la Constitución. Y la Constitución establece que un presidente interino no puede perseguir ni apresar a un miembro de las Fuerzas Armadas que esté en este momento detentando el poder. Pues mire, mañana domingo van a salir los miembros de la oposición, que a propósito hoy Juan Guaidó, después del miércoles, no había salido, y salió a la luz pública para convocar primero a lo que va a ocurrir mañana, que van a ir a las casas de los militares en el mando para ofrecerle una amnistía, garantía de que no le van a quitar su dinero ni su casa y no van a ser sometidos a la justicia por el momento. Eso es con el fin de que estos militares, que tal vez tenían miedo de apoyar a Juan Guaidó por esas circunstancias, puedan hacerlo. Y por consiguiente, si Nicolás Maduro pierde mayor fuerza en las Fuerzas Armadas, es evidente que el gobierno de Nicolás Maduro se debilita aún más. Que ojalá que sí. Y yo reitero, una salida positiva y que no haya sangre es que Nicolás Maduro salga del poder, se vaya de Venezuela y se convoquen a elecciones de una vez y por todas. Y Venezuela sea libre de este oprobioso dictador Nicolás Maduro. Ojalá que sea así.